¿Ustedes logran verme? Sí, pastor, yo lo veo. Sí, yo lo veo. Ah, ya, igual me veo. Ya, yo pensé que solamente iban a ver esa pantalla que puse. Yo dije que fome. Em, Vamos a concluir este curso con habiendo llegado hasta Romanos 8, que concentra los aspectos más importantes respecto a la revelación que tuvo Pablo sobre la vida en el Espíritu, sobre la ley, sobre la muerte al pecado, Mm, sobre la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy día vamos a abordar aspectos muy importantes respecto de los siguientes temas: de que hemos muerto a la ley, de que Pablo no conoció el pecado sino por la ley. Cuando la ley vino, por algo fue enviada la ley. La gente no sabía que estaba pecando hasta que nos fue enviada la ley a través de Moisés. Y Dios la envió por las distintas transgresiones y las constantes transgresiones del ser humano. Y vamos a hablar un poco de la ley, frases de Pablo como yo soy carnal, vendido al pecado, eh, frases como no hago lo que quiero. Y Pablo se deleitaba en la ley de Dios, aunque a la vez decía, miserable de mí. Vamos a ver qué significa esta nueva vida desde el capítulo 8 de Romanos, que dice, para los que están en Cristo Jesús, hay una nueva ley en el Espíritu, y la justicia de la ley se cumple en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el llamado que hace Pablo en Romanos. Alexis, ¿puedes poner en silencio, por favor? Que se escucha mucho ruido. Gracias. También vamos a ver qué significa para el cristiano el hacer morir las obras de la carne, qué significa que seamos hijos de Dios, que es un traslado, es una condición cuando Dios nos adopta al momento de creer. Y vamos a ver como último aspectos como qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios. En una parte dice, estos son los hijos de Dios, los que son guiados. Y qué significa esta guía que nos da el Espíritu Santo para poder llamarlo a Él Abba Padre. Es decir, una relación íntima diciéndole papá, papito. Y, y termina este curso hoy día con qué significa cuando padecemos juntamente con Él las aflicciones del tiempo presente. Y hay un, un pasaje dentro del capítulo 8 donde dice que toda la creación gime, pero nosotros también gemimos. Y también dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo último es que Pablo le dice a los creyentes, les enseña una verdad espiritual que yo les transmito hoy día, que es esa escritura que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, vamos a comenzar con el documento que les llegó el documento a ustedes. ¿Me pueden sí, hacer una señal? Sí, ok. Dice el versículo 4,
Aunque vamos a comenzar leyendo juntos. Yo voy a leer desde el capítulo 7, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? No espero que abran su Biblia. Romanos capítulo 7. Yo me lancé nomás, perdón. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 7. Entonces, comenzamos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, y ahí comienza el documento, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo puse ahí para con Dios, pero es para Dios. El hombre ya no tiene que acudir a la ley y a los sacrificios del Antiguo Testamento para ser salvo y para ser aceptado por Dios. Ha sido separado del antiguo pacto de la ley y unido en Cristo. Y ahora acude a Cristo para ser salvo. Si vemos la relación que Dios está haciendo con una mujer que queda, si entra en una relación estando casada, se considera adulterio. Pero si muere, la persona está libre a esa ley. Entonces, mientras nosotros estábamos en el cuerpo, mientras estábamos sin el conocimiento, si estábamos sin Cristo, estábamos en una ley. Pero si nosotros morimos a esa ley y aceptamos la ley de Cristo, empezamos a vivir bajo un nuevo régimen. Por eso es que el hombre ya no tiene que acudir a la ley y a los sacrificios del Antiguo Testamento. Nosotros acudimos a Cristo para ser salvos. Si pudiésemos leer Gálatas 3 del 23 al 25, lo vimos igual en las otras clases, pero lo vamos a recordar. Gálatas 3 del 23 al 25. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Después dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Importante esa escritura que revela esa verdad. Para ser salvo, dice, debe creer en Cristo. Primera de Juan 5:13. Gino, ¿puede leerla, por favor? Primera de Juan 5:13. Ya, pastor. Muchas gracias. Sí. Pastor, una pregunta.
la palabra ayo, ¿qué significa? Sí, No te, 5:13. no te escuché muy bien, perdón, La Alejandra. palabra ayo, donde dice ayo en Gálatas. La escritura que usted acaba de leer Ajá. dice ayo. Ujú. Eso, nunca había escuchado esa palabra. Ya, se usaba la palabra ayo y aya era como una persona que enseñaba, ayudaba a cuidar a los hijos. Ah, Em, ok. Era una persona que acompañaba a las familias y participaba en la educación de los niños. Ok, gracias, gracias. Ya, Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Puedes leerla de nuevo, por favor? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué interesante. Él escribe a los que creen en el nombre del Hijo de Dios y que nosotros tengamos la convicción para que sepan, ¿cierto? Internamente que tenemos vida eterna cuando creemos en el nombre de su Hijo. Esas eran las verdades que Dios le revelaba, que el Espíritu le revelaba al apóstol Juan. Dice, y recibir, debe creer en Jesucristo y recibir su Espíritu y su gracia a fin de recibir el perdón y la regeneración para poder dar fruto para Dios. No vamos a ver esas escrituras porque si no, no vamos a alcanzar. El material hoy día es un poco más extenso que otras veces, ¿ya? Eh, el versículo 7, del 7 al 25 dice, no conocí el pecado sino por la ley. Alejandra, ¿puedes empezar a leer desde el versículo 7, capítulo 7, versículo 7? claro, pastor, al tiro. Del 7 en adelante, Leo. Sí, yo te digo cuándo hay que parar. Ya, perfecto. Vamos. ¿Qué diremos? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien. Quise que leyéramos juntos y los aliento a que los vuelvan a leer y lo vamos a ir leyendo ahora de a poco juntos para ir teniendo revelación de lo que Pablo está hablando. Básicamente, el Espíritu Santo lo llevó a ir reconociendo que habían dos leyes dentro de él, pero él ya era una nueva persona. Con la mente servía a la ley de Dios porque él ya estaba decidiendo vivir en el Espíritu, pero reconocía que en sus miembros, esto es, en su cuerpo, había una ley que era de muerte, que es la ley del pecado. Entonces vamos a volver al documento. Dice, no conocí el pecado sino por la ley, que está ahí en la pantalla. Hay dos puntos de vista respecto al estado espiritual de la persona descrita en esta sección. Hay quienes mantienen que Pablo aquí se identifica con el creyente en quien se libra constantemente una batalla espiritual entre la ley de Dios que obra en su mente y la ley del pecado que obra en los miembros de su cuerpo por conducto de la naturaleza pecaminosa. Esto aparece en los versículos 22 al 25 y es lo que acaba de leer Alejandra. El punto de vista que sostienen los estudiosos de estas notas de estudio es que esta sección describe la experiencia previa a la conversión de Pablo o de cualquier otro que trata de agradar a Dios, sin depender de su gracia, misericordia y fortaleza. Por eso en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y vamos a ver algunos puntos. Entre los versículos 7 al 12, Pablo describe que existe un estado de inocencia hasta que las personas tienen uso de razón, tan vivas, es decir, sin culpa ni responsabilidad espiritual hasta que voluntariamente pecan contra la ley de Dios escrita externamente o en el corazón. Veamos, yo voy a ver Romanos porque se lo voy a explicar para que podamos avanzar. Romanos 2 dice del 14 al 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hay una ley que puede ser conocida de manera directa, pero también ha puesto Dios una ley en la conciencia. El hombre tiene una conciencia de bien y de mal. Porque está escrita en su ser. Punto 2. En los versículos 13 al 20, Pablo describe un estado de esclavitud al pecado porque la ley, cuando se llega a conocer, trae el pecado inconsciente a la conciencia y convierte a las personas en verdaderos transgresores.
El pecado llega a ser su amo, aun cuando traten de resistirlo. Es decir, el pecado fue revelado por el mandamiento, por la ley. Y en los versículos 21 a 25, Pablo revela la desesperación que embarga a las personas a medida que las reduce a la miseria, el conocimiento y el poder del pecado. Por eso Pablo decía, yo vivía en un tiempo, que aparece en los versículos del 9 al 11. Las declaraciones de Pablo de que vivía y luego que el pecado lo mató, apoya entonces ese punto de vista de que un niño es inocente hasta que voluntariamente peca contra la ley de Dios que lleva escrita en el corazón. No se encuentra en la Biblia la enseñanza de que el ser humano nazca culpable y digno de la condenación eterna. ¿Qué está explicando este pasaje? Que hay un momento, esto lo hemos estudiado en los años con los pastores fundadores, a la luz de las Escrituras, de que hay un momento en que el niño pierde la inocencia. Muchos autores no logran ponerse de acuerdo en qué momento se pierde esa inocencia, cuándo está eso que era inconsciente que pasa a ser consciente, porque nosotros vemos niños que transgreden desde chiquititos. Papás dicen no a algo y lo hacen igual, ¿cierto? Es parte de su naturaleza. No saque, lo sacan, no salgan y salen, no meta los dedos y lo hacen. No se suba a tal lugar peligroso y lo hacen. Hay una ley aquí adentro, pero hay una edad en que se transforma eh, en, en un momento consciente en que la persona decide hacer lo incorrecto. ¿Saben lo que sucede? Es como que se abren los ojos, es como que se abre el entendimiento y, y pasa entonces. Aquí dice que no hay ninguna enseñanza de que el ser humano nace culpable. Es culpable del momento que tiene conciencia. Leíamos ahí en lo que compartió, iba leyendo Alejandra, que la ley de la verdad a la verdad es santa. El 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo es justo y es bueno, porque desnuda el pecado. Entonces vamos a hablar un poco de la ley, recordando que Pablo en el capítulo 7 analiza el estado de una persona no regenerada, que está bajo la ley del Antiguo Testamento y acepta la verdad que contiene, y sin embargo está consciente de que no tiene poder en sí misma la persona para llevar una vida agradable a Dios. Que dice el 7:25, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, esa dicotomía, esa división. Y describe el conflicto que hay en una persona que lucha por sí sola contra el poder del pecado, demostrando que no se puede alcanzar la justificación, ni la bondad, ni la santificación al tratar con esfuerzos humanos de resistir el pecado y obedecer la ley de Dios. En cambio, el conflicto del creyente es bastante diferente. Es el conflicto de una persona unida a Cristo y al Espíritu Santo contra el poder del pecado. En el capítulo 8, Pablo describe el camino a la victoria sobre el pecado mediante la vida en el Espíritu.
Entonces aquí está haciendo una separación de las personas que viven bajo la ley y también aquellos que ya estamos en Cristo, que el conflicto es diferente. Es una vida en el Espíritu luchando contra el poder del pecado, pero el que vive del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu y así empieza a vencer porque se acerca a Jesucristo y eso va produciendo victoria de a poco, con la renovación de la mente. Y voy a describir más adelante de qué manera nosotros podemos ir venciendo. Y, y ustedes van a ir venciendo al pecado, porque es una promesa. La ley del Espíritu va produciendo victoria en la vida del cristiano. Vamos a seguir analizando. No, no vamos a ir línea por línea, pero incorporé varios versículos. Vamos a hacer un entremedio, un break en algún minuto, para que no se cansen tanto, ¿ya? Eh, dice, yo soy carnal, el versículo 14, vendido al pecado. Las palabras del capítulo 7 son las que más hacen pensar que Pablo se esté refiriendo a un periodo bajo la ley previo a la conversión, por las siguientes razones. Número uno, en el capítulo 7 Pablo demuestra la insuficiencia de la ley para redimir al hombre, aparte de la gracia, y no la insuficiencia del Evangelio acompañado de la gracia. Entonces, la ley es insuficiente porque la ley es muerte. Y en el versículo 5 como punto 2 Pablo declara que los que están dominados por la naturaleza carnal, es decir, no lo espiritual, sino que es sensual. Vamos a ver en algunas partes que usa la palabra sensual. Está hablando de los sentidos. No tiene que ver con lo sexual, sino que sensual es sentido, las personas que viven por lo que ven, por lo que sienten. Entonces, no espiritual, sino sensual, que están dando fruto para muerte. El versículo 13, Pablo afirma que los que viven conforme a la carne morirán. Está hablando espiritualmente. Así que la persona a la que se refiere el capítulo 7 está espiritualmente muerta. Y tercer punto, la expresión vendido al pecado significa una esclavitud al poder del pecado. Y aquí vamos a ver alguna escritura. Alexis, tú me ayudas a ver Primera de Reyes 21, 20 y 25. No es al 25, por favor. Primera de Reyes 21:20 dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y el 25, Te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y el 25, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. sigue leyendo. Él fue Él en fue, gran, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbitita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ok, aquí estamos viendo cómo Dios iba a juzgar el pecado de Acab. Pero,
quise poner esta escritura porque habla de que Acab se vendió al pecado. Acab conocía a Dios y pensaba que en algún minuto iba a salir como libre, pero no. Y veamos Segunda de Reyes 17:17, que se la puedo leer yo, y dice: E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Entonces, vendido al pecado es entregarse a algo que ellos sabían que no. Por eso que eh, estas leyes que Dios les había dado, al ser traspasadas, tenían una doble consecuencia o tenían una consecuencia mayor. Vamos a leer después del paréntesis, en el punto 3. No es posible que eso tenga que ver con un creyente en Cristo. Todo esto que estamos viendo ahora, con el derramamiento de su sangre. Claudia, ¿puedes ver Mateo 20:28, por favor? Ya, pastor. Gracias. Así lo hacemos interactivo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es justo el papel, esa cintita que te di hoy día, esa escritura. Parece. A ver. Sí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿O no? Sí, esa es. Qué, qué increíble, y te pido la misma escritura. No, esta es Lucas 19:10, Claro, pero es lo mismo. sí, Está diciendo lo mismo. entonces volvamos para hacerle la idea. Estamos viendo un contexto espiritual de lo que produce la ley. Pablo, él había vivido por la ley, y por la ley él murió, dice, porque la ley trajo a su entendimiento, a su conciencia, que las cosas que hacía estaban mal. Y él pudo cambiar solamente cuando vino Jesús a su vida y empezó a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y él pudo vencer, pero aún así él reconocía que había dos leyes en él. ¿Ustedes pueden reconocer en sus vidas que hay dos leyes dentro de nosotros para que no hablemos tan teóricamente? Que a veces sabemos acá y le hemos dicho a Dios, Señor, no quiero caer en esto, y de repente vamos y caemos. ¿Ustedes pueden reconocer que están esas dos leyes en sus vidas? Yo personalmente lo reconozco. Gracias, Jenny. Yo también lo reconozco. Yo también, pastor. Sí, yo sé que decir esto no es bueno, yo sé que si le digo esto a mi esposa la va a ofender, pero si me enojo, lo dije, pero yo ya sé que no puedo decir, mi amor fue sin intención, porque ya sé que fue con intención. Yo sé que lo dije para ofender, para herir. Entonces esa ley está presente. ¿Quién más quiere decir, Sandra? Sí, yo hay una escritura que recuerdo, no sé muy bien literal, pero dice, yo sé lo que no tengo que hacer, pero igual lo hago, o no, yo sé lo que Ahí no viene, tengo que ahora hacer, viene esa escritura. Sí, la vamos a sí, ver. pero igual lo hago, eso siempre me acuerdo porque siempre hacemos lo mismo, sabemos
que no, igual la fuerza que tenemos adentro, que a veces es más fuerte, que la hacemos más fuerte, hace que no hagamos lo correcto. Eso. Tal cual. Entonces dice que esa nueva vida en Cristo, ahora Cristo en nosotros nos ha librado del dominio del pecado que ejercía sobre él. Romanos 6:14. No sé quién más está por ahí, a ver. ¿Está Luis? No, no está. Me pidió el link todo, pero no sé si se pudo conectar. No, pastor, no ¿Alguien está tiene, conectado. ¿alguien tiene Romanos 6:14? Yo lo tengo, pastor. Dígala, porfa. Ya, tiro. Dice, Porque el pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. oh, ¿y quieren marcar esa escritura? Sí, Sí, no se enchorará a vosotros. El pecado no se enseñoreará. Mira, el pecado, ¿sabe qué? Eh, He leído algunos libros que hablan respecto a este tema. Se quiere manifestar porque está en una ley de nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero ahora, estando en Cristo, va a querer manifestarse. Vamos a ser tentados. Vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a ser tentados, pero tenemos victoria en Él y podemos vencer. Porque hay una escritura que dice, porque juntamente con la tentación nos dará la salida. Pero eso es para los que viven bajo la ley del Espíritu. Porque a veces citamos escrituras, pero no andamos caminando tan en la palabra. Para Entonces, nada. esto es para los que están caminando de verdad con el Señor. Entonces, eh, Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará. Una cosa es que el pecado quiere manifestarse, otra cosa es que el pecado se manifieste y sea consumado, porque ya, supongamos que ya, voy a decir cualquier cosa, ya, que la Claudia, ponte tú, se compra un auto súper bonito, y yo Ujú, digo, pucha, yo quería ese auto, y a lo ujú, mejor me puede dar un poco de envidia. Una cosa es que lo sienta, y que yo puedo decir, Señor, pero me alegro. eh, o si sentí una envidia, Señor, perdóname por lo que estoy sintiendo. Esto está mal, porque el Espíritu Santo me reconvino, ¿cierto? Pero eso tampoco quiere decir que el pecado fue consumado. mm, Me siguen, nosotros tenemos esas cosas y miramos a las personas, uy, esta persona es más o menos nomás, y después resulta que la persona era súper bien. Y mm, estamos cayendo, ¿me entiendes? Estamos enjuiciando por lo que vemos. Entonces, mm, bueno, eso nos muestra que pecamos en el fondo a cada rato. Nos equivocamos a cada rato. Entonces, pero dice que no se va a enseñorear, porque enseñorear es diferente. Enseñorear quiere decir como esclavizar a la persona. Cuando usted recibe a Cristo, y esta es una palabra de esperanza para ti, Jenny, Mauricio, Sandra, Claudia, Gino, Alberto, Alejandra, no sé si está Luciano de estar descansando después de la prueba, de estar estudiando, no sé. Eh, se fue a acostar. Se fue a acostar, viste que tiene que ir a la prueba mañana. Mañana da dos, ¿no? Hoy día dio 2, mañana da 1. Ya. Entonces, una palabra de aliento también para ti, Janet, que el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Puede venir a rondar, y a veces puede que uno sienta en su vida, en su caminar, que venció algo y de repente viene de nuevo y dice, "Ah, qué raro, si esto yo lo había vencido". Eh, entonces, eh, pero el señorear es otra cosa. ¿Me siguen la idea? mm, Sí, ya nos vamos a ser gobernados. Eso es lo que está diciendo. mm, Punto 3. Cristo mismo afirma en Juan 8:36. Así que
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso que nuestras oraciones son en el nombre de Jesús, son a Jesús. Por eso ministramos los domingos. Por eso invitamos a orar. Para que Jesús los haga libres. No es tanto que yo quiera, no sé, pues tener todos los domingos la gente delante para orar por ellos. No, yo busco la guía del Espíritu Santo y no todas las administraciones son iguales, Mm. pero es para que Jesús los haga libres. Porque si lo hace libre Jesús, van a ser verdaderamente libres. Ya no es su esfuerzo, es su gracia. Ya no estáis bajo el pecado, ni la ley, sino bajo la gracia. Es más, el nombre Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa el nombre de Jesús, lo dice Mateo 1:21. Cuarto, la presencia interior del Espíritu Santo no deja al creyente vendido como esclavo al pecado. Aquí está hablando, estos 4 puntos están diciendo, están queriendo mostrar que piensan los eruditos, los entendidos, que Pablo está hablando en el fondo de su vida anterior, cuando vivía bajo la ley. Pero aquí se plantea que la presencia en el interior, la presencia interior del Espíritu Santo, no deja al creyente vendido como al pecado, como esclavo al pecado. Pablo continúa con la afirmación de que por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida lo libró de la ley del pecado y de la muerte. 8.2. Gino, 8.2. Está sin audio. Ahí sí, ahí sí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo está diciendo de manera afirmativa, lo está declarando, me ha librado, no es me va a librar o parece que va a hacer esto, me libró, hermanos, y así debemos caminar y así caminamos. Incluye entre los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sandra, ¿puedes leer el 8.4? Sandra Osorio. 8:4, Romanos 8:4. Sí, Para por que la, favor. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hasta ahí, muchas Por- gracias. Entonces, porque no están en deuda, pero no a la carne. El 8.12. Yo voy a leer el 8.12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Porque Moriréis, Diréis, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. viviréis. Entonces, ¿se dan cuenta, por favor? Reflexionemos un poquito la importancia de la vida en el Espíritu. Y esto es fuerte, hermano. Es tan importante la vida en el Espíritu. Y en el fondo nos vemos una vez a la semana, mm, un ratito. Y el rato que estamos luchando con la carne, con la mente, con el que entró, con el que tosió, con el que salió, con el que quiere agua, con el que está tosiendo. Estamos luchando todo el rato, un ratito. Y aquí está diciendo la importancia, es tan grande esto que dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Entonces, ¿saben qué? La dinámica espiritual de cada domingo es que si usted se entrega, si usted le dice, Señor, yo te entrego este carácter de porquería, aquí estamos con cosas, te entrego esta ira, te entrego esta rabia que tengo, que puede que sea súper verdadera, pero frente a Dios, no, es verdadera para usted, pero frente a Dios Él quiere que usted venza las obras de la carne, toda ira, maledicencia, todo menosprecio, y usted lo venza a través del Espíritu. Si los cristianos tuviésemos un entendimiento más desarrollado de lo que significa ir a la iglesia el domingo, es mucho más que alabar. Si todos fuéramos, mírenme por favor, si todos fuéramos con una expectativa alta, Señor, ¿qué es lo que me vas a hablar hoy día? Señor, aquí vengo para entregarme a ti. Te voy a cantar. Si quieres que baile, voy a bailar. Si quieres usarme para una escritura, aquí estoy. Pero yo no, pero probablemente la mayoría de la gente va y está concentrado en sus problemas, en su pena, en su situación, en a qué hora va a terminar, ya va a terminar esto porque tengo que ir a hacer. Eh, entonces, ¿cuánto captamos del espíritu? No se ofendan con lo que estoy diciendo. ¿Cuánto, hermanos? Díganme. No estoy diciendo que me digan un porcentaje, pero son preguntas que quiero hacerlo reflexionar y me las hago a mí mismo. ¿Cuánto captamos del Espíritu? Yo a veces me pregunto, Señor, yo llevo 14 años en la iglesia, ¿cuántos mensajes han quedado en el corazón del cristiano? ¿Cuántas familias se van a almorzar y se llevan a otra familia, se llevan a un cristiano nuevo para conversar? Oye, este mensaje aquí fue para ti, qué interesante, oremos por esto. Sí, yo aquí he atravesado con esto, que he dolido porque yo no sé si he vencido esto. Entonces, conversemos de este tema. ¿Cuántos tienen una vida en el Espíritu? Normalmente la gente piensa que las cosas del espíritu son enredadas. Hay gente que dice, no, no me hablen tanto del espíritu, porque como no sé de eso, como que no quieren saber tampoco, y hablar en lengua mucho menos. Y los pastores enseñamos del bautismo del Espíritu Santo, de la vida de Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, que andaba arrancando, que negó al Señor 3 veces, pero que después lloró amargamente. Pero después en Pentecostés, el mismo Pedro recibe el Espíritu Santo, es lleno y empieza a hablar en lengua, porque eso dice que todos recibieron, y, y en el primer discurso toda esa gente, 3.000 personas, se convierten. ¿Habrá alguna diferencia entre el Pedro antes y el Pedro después? Y la diferencia, hermanos, es sustancial. Lo mismo para tu vida. No es un tema menor, la vida en el Espíritu. A veces pienso que en la iglesia tenemos una compostura que puede llegar a ser hasta falsa, en el sentido de que uno debiese presentarse al Señor y presentarse como está. Señor, estoy mal, este tema me tiene mal en mi vida, no he podido vencerlo, o quiero entregarte esta área, o voy a orar adelante con quien esté, con el pastor, con quien sea, y quiero orar para que el Señor me libre de esto. Y yo sé que hay varias personas que el Espíritu Santo les muestra de qué tienen que salir, pero no se atreven a orar, porque no entienden, porque su carne se las gana, dicen, no, no voy a ir adelante, a orar otra vez. ¿Qué- ¿A dónde está un escrito que diga, usted tiene que pasar 5 veces al año nomás adelante a orar? Después de 5 veces, pecado. La vida en el Espíritu da victoria, hermanos. Victoria.
Sandra Osorio, aquí viene, capítulo 7, versículo 15, que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mira lo que está haciendo Pablo. En mí no mora el bien. Entonces, eso de andarse creyendo bueno, ya pues, paremos de eso. Hacemos cosas buenas porque nos hizo a su semejanza, ¿cierto? Esa es la capacidad de bien que tenemos, pero eso no nos hace buenos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece como lengua, ¿no? Por eso hay que leerlo tantas veces. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El que trata de obedecer los mandamientos de Dios sin la gracia salvadora de Cristo es incapaz de cumplir las buenas intenciones de su corazón. No es su propio amo. El pecado y la maldad gobiernan dentro de él. Pero usted tiene victoria. Cada uno de ustedes, todo el que cree. Alguien levantó la mano, dice. ¿Esa es la canción? Yo, pastor, Ok. ¿puedo aportar algo? Ujú. Am, que esto es una revelación muy fuerte y muy difícil de querer llevar a través de la mente. Pero el Señor nos dio herramientas espirituales, que una es la oración, pero para vencer también las obras de la carne y dejar pecados es también el ayuno, porque el ayuno, en el fondo, uno está apartando una necesidad humana, digámoslo así, pero en el fondo, de hecho el Señor dice, habla cuando dice, los discípulos fueron y le dijeron, Señor, estos ¿Este demonios espíritu? no se nos sujeta. Y le dice, oh incrédulos, le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diría a este monte, córrete para allá, perdón, estoy parafraseando, salga para allá y corte para allá. Sí, sí. Pero dice, este género sale con oración y ayuno. Entonces, cuando uno se da cuenta en la conciencia que de repente lidia con ciertas situaciones que no nos permiten avanzar, porque esto igual no es rápido, uno tiene que tomar las armas espirituales, oración, ayuno, alabanza y la palabra, el estudio de la palabra. Totalmente. Gracias por el aporte. Es absolutamente real. Puede que hay personas nuevas que no sepan cómo ayunar. Yo con algunos de ustedes he tocado el tema, con la Claudia, por ejemplo, contigo misma, aunque no lo hemos desarrollado. Eh, Hoy día nos juntamos, no tuvimos tiempo, nos faltó tiempo para hablar. Eh, eh, pero saben que también existe, es el ayuno de las comidas, pero también uno puede ayunar el enojo. Es una decisión. No me voy a enojar. Si le molesta que le pidan cosas, voy a ayunar eso y voy a hacer. Eh, Uno puede ayunar la flojera, uno puede ayunar eh, hartas cosas. Y, y es verdad que el ayuno, la oración, todas esas cosas las hemos enseñado durante el año y los otros años en distintos cursos. En un curso que se llama, por ejemplo, Poseer la Tierra, cómo ir venciendo. Así que gracias, Claudia.
Ciertamente el ayuno, como en el ayuno, básicamente el espíritu se levanta y la carne baja. Uno decide humillar la carne y la carne, miren aquí, esto va a ser chistoso lo que voy a hacer, pero la carne hace esto, sí, la carne se manifiesta y se come, duerme, reclama y se levanta la carne, se reacciona dentro de nosotros. Eh, pero, pero a medida que va pasando el día, viene como una calma y realmente uno puede experimentar en el ayuno, puede experimentar paz y, por ejemplo, el tiempo de comida, usarlo para leer y poner alabanza, u orar, porque no es solo dejar de comer, porque si dejamos de comer, entonces es una dieta y ya deja de ser ayuno. Así es que sí, es una tremenda arma. Pero yo aconsejo siempre hacerlo en conjunto con alguien, en el sentido de compartirlo. Ustedes tienen sus encargados de plantíos. A veces tengo la impresión que se acercan poco los encargados. Es una impresión, es solo una impresión. Em, y les pueden preguntar para recibir guía. Y aquí viene la escritura. Es esclavo de ellos y cautivo de la ley del pecado. Solo en Cristo Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Solo en Cristo. Versículo 24. Miserable de mí, la persona regenerada después de hacerle la guerra al pecado en un conflicto que no puede ganar, por fin cae como prisionero. Se encuentra en un estado miserable. ¿Quién puede rescatarla? La respuesta llega por Jesucristo, Señor nuestro, en el versículo 25. Él es el único que libera de la ley del pecado y de la muerte. No es esfuerzo humano. No es yo voy a decir 100 veces al día, voy a decir no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Hágalo, 1000 veces dígalo, si quiere. Pero es Cristo el que libera. Y ahora entramos directamente al versículo 8.1. ¿Quieren descansar 5 minutos? Pedagógicamente, yo Ya. encuentro que es bueno, así despejar un poquito la mente. Y, Ujú. ok, 5 minutos. Ya. Ok, entonces vamos a terminar con el capítulo 8 y empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Se escucha bien, Alexis? Sí. Pablo acaba de mostrar en este pasaje que la vida sin la gracia de Cristo es derrota, miseria y esclavitud. Ahora, en el capítulo 8, Pablo dice que la vida es espiritual. Al estar libre de la condenación, la victoria sobre el pecado y la comunión con Dios vienen mediante la unión con Cristo por la presencia del Espíritu Santo. Al que recibe y sigue al Espíritu, se le libra del poder del pecado y se le conduce a la glorificación final. Esa es la vida cristiana normal bajo la completa provisión del Evangelio. Para los que están en Cristo Jesús es una convicción, es una entrega. Cada domingo es una entrega, hermanos. No es una escucha, es una entrega. Yo me entrego a Él. Tú eres Dios, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Tú no eres la persona que yo le pido y tú tienes que hacer las cosas cuando yo te digo y rápido, por favor. Es al revés. Él no es nuestro siervo, yo soy su siervo. Yo soy su sierva. Y Él quiere hacer su voluntad en nuestra vida.
El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del Espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él. Eso dice Hechos 2 también. Entra en él para vivir en él y lo libra del poder del pecado. La ley del Espíritu va obrando en el recién convertido a medida que se compromete a obedecer al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo las enseñanzas se van relacionando? Gabriel Galindo hablaba de la voluntad de Dios. Otros lo relacionaron con la obediencia. Y aquí está hablando que el que se compromete a obedecer al Espíritu Santo encuentra un nuevo poder que obra en él. Entonces ya no son ustedes los que están dando la batalla. Yo sé que hay varios de ustedes que están dando una batalla y que a veces se sienten derrotados, pero esta enseñanza es para ustedes, para que tengan victoria. Yo la he tenido en mi vida, yo la he tenido. Entonces puedo hablar fehacientemente. Y Pablo también la tuvo. Un poder que te permite vencer al pecado. La ley del pecado y de la muerte es el poder dominante que atrapa a las personas en la esclavitud del pecado y las reduce a la miseria. Entonces, ahora este versículo, o sea, este título, pensando en las cosas del Espíritu. Pablo describe desde los versículos 5 al 14 dos clases de personas, las que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. Vivir conforme a la carne es complacerse, ocuparse y hallar satisfacción en sus deseos corruptos. No logro separarla, pero bueno. Esto incluye no solo la inmoralidad sexual, adulterio, odio, rivalidades, arrebatos de ira, todos los frutos de la carne que aparecen en Gálatas 5:19. Si tuviese más tiempo los veríamos, pero no alcanzamos. ¿O los vemos? ¿Qué dicen ustedes? Veamos los frutos de la carne. Gálatas 5:19 dice, ya en el 16 dice, digo pues andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 16. El 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La carne se satisface cuando se enoja. Y porque dije lo que quería decir y que bien merecido te lo tenía. La carne se goza en esas cosas. Y es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu y no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí empieza, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son deseos desordenados. La fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque el matrimonio es una cobertura y bajo esa cobertura es santo, la relación entre un hombre y una mujer. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces,
no solamente se refiere a todas estas cosas, sino también a la obscenidad, dependencia de drogas, placer mental, con cosas que ven emocionales, derivados de juegos, libros, etcétera. Y vivir conforme al Espíritu es someterse a la dirección y la capacitación del Espíritu Santo y ocuparse en las cosas de Dios. Es vivir en todo tiempo en la presencia de Dios, confiando en que Él nos dará la ayuda y la gracia necesarias para realizar su voluntad en y por medio de nosotros. Es un continuo, es un proceso. Primero uno recibe a Cristo y Él empieza esa obra y uno empieza a entregar esas áreas y uno empieza a darse cuenta. Yo que sé, tú quieres que yo te entregue esta área económica, esta área del control, quiero todo tenerlo controlado, o esta área de la falta de fe, o del enojo, o esta falta de respeto, etcétera. Son tantas cosas toda la vida. Es imposible seguir la carne y el espíritu al mismo tiempo. Si alguien no puede resistir por medio del Espíritu Santo los deseos pecaminosos y en cambio vive conforme a la carne, se convierte en enemigo de Dios y le espera una muerte espiritual. A las personas para las cuales las cosas de Dios representan su principal amor e interés, les espera la vida eterna y la comunión con Dios. Hay paz. Por eso el versículo 13 dice, hacéis morir, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo acentúa la necesidad de una lucha continua contra todo lo que pudiera limitar la obra de Dios en la obra del creyente, ya que el pecado, escuchen esto, está siempre esforzándose por volver a dominar a los que tuvo bajo su control en algún momento. Este conflicto espiritual, aunque va dirigido contra el enemigo y las fuerzas espirituales de maldad que aparece en Efesios 6:12, va principalmente contra las pasiones, perdón, y los deseos de la carne. Los creyentes deben decidir constantemente si van a someterse a los deseos pecaminosos o a las exigencias de la naturaleza divina en la cual participan. El dejar de darle muerte a las obras de la carne da por resultado la muerte espiritual y la pérdida de la herencia del reino de Dios. Las palabras hacéis morir significan que los creyentes pueden volver de la vida espiritual a la muerte espiritual. Pueden, no es automático, no está diciendo eso, pero puede. Se experimentó la vida espiritual, pero, pero ya no, después por alguna cosa no deja de hacer morir las obras de la carne, puede retroceder, inclusive terminar una muerte espiritual. ¿Qué significa eso? Que la mente se vuelve a cauterizar, el corazón se empieza a endurecer. Oye, ya déjenme, que me dicen tantas cosas. Y la gente es como que, parece que como que los tomaron un espíritu. Yo sé que esto puede sonar un poco raro, un poco fuerte, pero es que no se entiende. Pero porque como no se ve que el corazón se endurezca y que la conciencia se vuelva a cauterizar, que hay personas que vuelven al pecado. Y su estado postrer, o sea, el estado último, viene a ser peor al estado en el que estaban cuando recién llegaron a Cristo, que cuando se nos sacó del barro y de la mugre en la que estábamos. Entonces, este no es cualquier tema, la lucha entre el espíritu y la carne, pero tenemos la victoria porque Cristo es victorioso en nosotros. Cristo es victorioso. Mire lo que dice los versículos 13 y el 14. A ver, Jenny, ¿tú puedes leer el versículo 14? ¿Está la Jenny? Alberto, ¿puedes leer el versículo 14? Eh, no, no, No tienes la Biblia. Claudia, ¿puedes leer el versículo 14? Dice, ¿de Gálatas? Porque toda la ley esa, No, o Romanos. Estamos en Romanos, Romanos ya. 8.
Sí, Yo lo porque tengo, todos los pastor. que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo Oh, tengo hay que otra cosa, reflexionar en Gloria. esto. Pero si dijo 13 y 14. Ay, perdón. Sandra, ya lo leímos. Gracias. No, era la Jenny, parece. Sí, yo leí el 13 y ahora había pedido que leyera el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Frente a estas verdades no podemos huir, hermanos. No podemos rehuir, decir, esto no lo está diciendo, lo está diciendo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces hay una responsabilidad. En estos dos versículos, Pablo da las bases para la seguridad de la salvación. Si constantemente se da muerte a las obras de la carne, entonces se tiene la dirección del Espíritu. La dirección del Espíritu no es gratis, es dada a los que luchan y vencen por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a pensar, hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. El guía primordialmente mediante impulso. Esto yo creo que es casi lo último que voy a ver. Impulsos. Este les va a ayudar harto. A. ¿Impulsos qué? Son estímulos internos a hacer la voluntad de Dios. Y ustedes se dan cuenta, pero ustedes van a decir, yo en otro tiempo estaría re enojado y ahora estoy perdonando, estoy amando, estoy visitando, me estoy juntando con esta persona, me cae re mal, pero algo me pone Dios aquí adentro y me voy a juntar igual. Quiero abrazar a esta persona que me caía pésimo y se me pone que le tengo que abrazar. Llevar un regalo a esta persona que te ofendió y uno empieza a vivir cosas diferentes. Entonces él hace estímulos internos a hacer la voluntad de Dios, que es amar básicamente, y a darle muerte a las obras de la carne. B, esos impulsos, esos estímulos que son espirituales, están siempre en armonía con las escrituras. En armonía, ¿cierto? El Señor no le va a poner un impulso a algo que está en contra de la palabra, que son cosas como lógicas a veces también, ¿no? Espirituales. C, tiene la intención de dar dirección en la vida. Son contrarios a los deseos pecaminosos. Tratan con la culpa del pecado, las normas de justicia de Cristo y el juicio de Dios contra la maldad. Estos estímulos exhortan al creyente a que persevere en la fe y le advierten que no se aparte de la fe, de esa fe personal en Cristo. Entonces, esos estímulos te acercan, te acercan, te acercan, te libran de apartarte. Pero también esos estímulos, letra G, se hacen más débiles en proporción con el tiempo que el creyente se niega a obedecerlos. El Espíritu Santo pone cosas en tu vida, yo sé que sí. Pero si usted le está diciendo, no, en mi mente, estoy puro tonteando, o usted se niega, ¿no? ¿Cómo voy a ir allá? Así que yo no sé qué, esta persona me cae re mal, así me voy a saludarla. Esta lucha en la carne. Pero se hacen más débiles esos impulsos, ya como que cuesta entenderlo, escucharlos, se hacen más débiles en la proporción con el tiempo que el creyente se sostiene negando a obedecerle al Espíritu Santo. Yo creo que yo he aprendido, he visto en los años, de verdad, hermano, lo he visto, que el Espíritu Santo insiste, insiste, y de repente la persona no se da cuenta, ya no se da cuenta, ya no percibe las cosas del Espíritu, algunas personas están a veces insensibles a las cosas del Espíritu. H, producen la muerte espiritual cuando se rechazan, de manera sostenida, ¿no? O sea, que ya no quiero más esto, no quiero más. Eso yo no te va a obligar. Si la persona rechaza la vida del Espíritu, rechaza la guía del Espíritu, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
J, pero producen la vida espiritual y la paz cuando se obedecen. Y el Señor, eh, si tiene un hijo que es obediente y que le escucha, es como que voy a la segura, pues. Más le hablo a esta persona, pues. Qué rico hablarle a esta persona que me está escuchando y que a pesar de su lucha, pero está obedeciendo. Más le va a hablar, pues, y más paz va a tener. El impulso de Dios, ¿cuándo viene? Porque para que se entienda que esto no son impulsos eléctricos, viene al leer la palabra de Dios, orar con servo, no sé qué quise poner, orar, vamos a dejarlo, escuchar la predicación y la enseñanza bíblica, disponerse a las manifestaciones del Espíritu. Voy a ser muy transparente, a veces hay personas que han visto estas manifestaciones del Espíritu y piensan, por ejemplo, que las personas que los domingos se caen. Eso no sucede todos los domingos, eso no sucede cada rato. Yo no estoy empujando a las personas. Nosotros le llamamos que caer en el reposo del espíritu. No es un estado de inconsciencia, no es un desmayo, y no las produzco yo. Ni yo llego el domingo, este domingo tengo ganas de ministrar y que la gente se vaya para atrás. No existe eso, no hay manipulación humana. Nunca sé cómo va a terminar la reunión, nunca sé si va a ser con oración o no. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay personas que se concentran en eso, que piensan que es un estado de inconsciencia, y no. Y si hubiese una persona que se va para atrás antes que uno ore o no sé qué, y no es del espíritu, yo no puedo hacer nada. Yo no estoy tratando de fabricar eso tampoco. Ni me gano un poroto en el cielo, ni nada de eso. Pero las personas estoy hablando de las manifestaciones del espíritu, y dicen, no, no voy adelante porque no quiero que me pase eso. O no van adelante porque dicen, yo no creo en ese tipo de cosas. Ya en esa bolsa está diciendo, yo no quiero lo del espíritu. Se está cerrando a una manifestación del espíritu por ignorancia, por temor, por incredulidad. No lo estoy atacando, por favor. Estoy diciendo que las cosas que pueden suceder eh, cuando las personas no se disponen a la manifestación del espíritu. Pero saben que si uno va a la iglesia en la carne y y no está captando el espíritu ese día, no está haciendo un sacrificio de alabanza. ¿Sabes lo que es un sacrificio de alabanza? Es literalmente morir, un sacrificio. Así, tal como se degollaba un cordero, el sacrificio de alabanza es morir a nuestra carne. Señor, te voy a alabar porque eres digno de ser alabado, eres rey de reyes, eres señor de señores, y que piensen de mí lo que me quieran pensar, y voy a bailar, Señor. El rey David quedó casi sin ropa bailándole al Señor. Y así lo miraron mal, igual la gente. Pero era el rey David y el Señor igual juzgó eso. Un sacrificio de alabanza es morir a tu propio yo, que está tan grande, pero cuando uno muere, ese yo se achica y toma el lugar que tiene que tener, bien guardadito. Un sacrificio de alabanza, hermano, el día domingo es adorarlo, es bendecirlo. Es increíble, yo les aseguro que si entrara el presidente de la República, ya para que no haya divisiones, como a algunos les gusta y a otros no les gusta el presidente que hay, voy a decir que entrara un rey o una reina. Algo haríamos, ¿no? Si entrara una reina, miren acá, quizás no sabríamos qué hacer, no sabríamos si hacer algo así, o no sé, alguna cosa, o pase usted. eh, ¿Sí o no? Haríamos alguna cosa, pero como estamos en la presencia de Dios, a veces estamos así, otra gente está así, así. eh, No se pasa en rollo, pero en psicología yo he escuchado que la gente que está así es una postura cerrada, están cerrados a lo que está sucediendo en ese momento. Si hay un momento incómodo, la gente está así. Entonces, claro, frente a la presencia de Dios,
Podemos estar allá pensando en las papas, en el almuerzo, pero ahí no hay sacrificio de alabanza. Hermano, el sacrificio de alabanza es muerte a usted mismo. Es muerte en nuestro yo para que Él sea exaltado. Yo me humillo para que Él sea exaltado. ¿Y qué va a pasar el día que el Espíritu Santo te diga de rodillas? Ah, no, me dan vergüenza esas cosas. Me duelen las rodillas. Si le duele, le duelen. Se pone un cojín o se sentará. Ah, no, qué raro eso. Qué raro eso que la gente de la iglesia se pone de rodillas. Todos esos pensamientos que luchan dentro de nosotros muchas veces impiden alabanzas gloriosas en su presencia. Y si no estamos en su presencia, esos estímulos, esos impulsos del espíritu se van, se van. Y yo sé que el Espíritu Santo le habla a la gente de la iglesia, pero se quedan callados. Y después se acercan a mí cuando termina la reunión y me dice, pastor, yo tenía una escritura. Y yo le digo, ¿y para qué me la dices ahora? Que la reunión ya terminó. Ay, no, es que no quise decirla. Arrepiéntete. Porque esa escritura no es para mí, es para la iglesia, es para el cuerpo. Y no lo entienden, se ofenden, porque no captan los impulsos del espíritu. Y si los captan, los frenan. Nuestras reuniones, como somos carismáticos, deberán ser llenas de sanidades, milagros, señales, revelaciones, escrituras, sueños, cánticos espirituales, salmos, profecías, don de fe. Estoy hablando en serio, hermano. Debiese ser una fiesta espiritual, pero hemos logrado componer, hacer reuniones compuestas. Que bien, hermano. Buena la enseñanza, pastor. Y con un lenguaje religioso. Hemos logrado componer y tratar de encerrar a Dios entre cuatro paredes. Jesucristo donde estaba causaba revuelo, para bien o para mal, de la gente, porque él siempre quería traer el reino. ¿Qué dice la Claudia? Solicitar para reactivar audio. Pastor, Claudia, 13:15, cuando estaba hablando del sacrificio de la alabanza. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, que es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Romanos? Hebreos 3. Hebreos. Gracias, lo voy a anotar. Gracias. Pastor, Sandra tiene una pregunta. Diga. No la veo, por eso no sé. Gracias por decirme. Sí, y ahí justo supe se podía usar el chat, no sabía eso. Ahora recién aprendí. Pastor, uno se Yo no puede escucho servir. nada. Ay, ¿ves? ¿Me ¿Ustedes escucha? escuchan? No, yo tampoco escucho. ¿Me escucha? Aló, aló, aló. Sí, Sí, yo Aló, la escucho. Yo la Ay, escucho que tengo audífonos. ¿Se escucha bajito? Sí. dale audio. ¿me escucha Sí. ahora, pastor? ¿Me escucha? No, a ver, No, espérate. O sea, te escucho como lejos, como que estuvieras en Rancagua. es que puede ser que como estoy resfriada, ahí me voy a poner más cerca. Ahora te escucho, ahora te escuché. Ya, me voy a poner bien cerca. Eh, el bien no viene de uno mismo, sino que viene del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ningún crédito ahí, sino el Espíritu Santo, porque nuestra naturaleza es caída. ¿Qué relación cuál es el actor ahí del libre albedrío? Esa es mi pregunta, que el Espíritu Santo y el libre albedrío van juntos. La gente que no tiene el Espíritu Santo puede tener libre albedrío, pero bueno, es muy raro lo que estoy comentando. No, no es muy raro.
no lo encuentro que sea muy raro, pero la verdad es que el libre albedrío ahí queda supeditado a la ley del espíritu, porque en el momento que el cristiano acepta a Jesucristo y desea vivir bajo esa ley, el libre albedrío queda debajo de eso, y el que tiene la preeminencia es el espíritu. Entonces, cuando el cristiano acepta esos impulsos, escucharlo, creerle, las manifestaciones, los dones, empieza a vivir una vida del espíritu, ya va cada vez, desea más eso y va dejando todo lo otro. Entonces, el libre albedrío es bien usado para que el espíritu actúe en la vida del creyente, pero el libre albedrío está bien atrás, po, en el sentido de cuando ya estoy con Cristo, eso ya quedó bien atrás. Ah, ya. Eso era. Ya, súper bien, gracias por las preguntas. Entonces estábamos hablando de disponerse a las manifestaciones del espíritu. Hoy es retarde, perdón. No, Y prestarle atención, estamos bien. dice prestarle atención al consejo de padres que son creyentes y de autoridades espirituales dignos de confianza. Aquí yo voy a hablar padres carnales, pero también padres espirituales. Hay personas que uno le confiere o reconoce una autoridad espiritual. Entonces, eh, a mí me pasa constantemente que personas me piden consejo y yo doy un consejo, no lo doy al tiro porque no soy un robot, pero después no lo siguen. Em, y es como fome, ¿no? Pero obviamente uno no puede obligar a nadie. O a veces hay personas que dicen voy a hacer esto, después se van y hacen todo lo contrario. Y normalmente les va muy mal. Y al revés, voy a decirlo con harto humildad y con temor de Dios, pero he visto que cuando las personas escuchan el consejo del pastor, les va súper bien, porque es una relación espiritual, no es porque sea yo, sino es porque hay una relación en donde el pastor está buscando el bien de la persona. Eh, y el Señor a veces me da palabras, no a cada rato, pero me da palabras para personas o guías o cosas directas, y hay algunos, muy pocos, que escuchan y les va súper bien, porque les trae paz. Pero también debe confirmar en el espíritu de la persona. Y en el 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo nos adopta, nos toma con todo, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. Ya buscamos al Padre. Antes teníamos una relación, no sé cómo, no sé cómo hablarle, me da vergüenza decirle, me da vergüenza hablar en voz alta, y de a poco se va transformando, y hasta que el Espíritu entra, cuando uno lo recibe, y uno ya después, no es que uno le diga cada rato, pero se libera algo, que uno ya lo ve como un padre, como un papito, como un padre cercano, y ya le habla, y después ya tiene ganas, tiene mucha necesidad de hablarle. No quiero llegar a mi casa para hablarle. Y el Espíritu Santo da testimonio, el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo imparte la confianza de que por medio de Cristo y con Cristo ahora el creyente es hijo de Dios. Él confirma la verdad de que Cristo amó a los creyentes antes que ellos lo amaran a Él. Los sigue amando y vive por ellos en el cielo como mediador. Les puse la escritura de la mediación que la di hace poco en una prédica. Hebreos 7:25. El Espíritu también muestra que el amor del Padre por los creyentes como hijos adoptivos no es para nada inferior al que tiene por su único hijo. Por último, el Espíritu crea en los creyentes el amor y la confianza por la cual claman a Él, Abba, Padre. Pablo les recuerda a los creyentes que la vida victoriosa en el Espíritu no es un camino fácil, porque dice si padecemos juntamente con Él. Algunos de ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué a veces tanto sufrimiento? Y aquí está una parte de la respuesta, no es una aspirina esto. Jesús sufrió y sus seguidores también sufrirán. Se considera
Y sus seguidores también sufrirán, y se considera que ese sufrimiento es con Él, no es fuera de Él. Y la consecuencia de la relación de hijos con Dios, de la identificación con Cristo, del testimonio acerca de Él y de la negación a adaptarse al mundo. Hay un sufrimiento por todos, por ser de Cristo. Y todas las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones de este mundo, enfermedades, dolores, miserias, desilusiones, ¿han tenido de esas alguna vez? Pobreza, maltrato, tristeza, persecución, dificultades de toda clase deben considerarse insignificantes cuando se comparan con la bendición, los privilegios y la gloria que vamos a recibir cuando Él venga a buscarnos. Y esto sí que ya es casi, esto es prácticamente lo último. Toda la creación gime, está diciendo Pablo. Pablo habla de gemir de la creación, de los creyentes y del Espíritu Santo. La creación ha sido sujetada al sufrimiento y a las calamidades físicas por causa del pecado humano. La tierra está enferma, la naturaleza está vuelta loca. Sí. Por eso Dios ha determinado que la naturaleza misma será redimida y creada de nuevo. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, una restauración de todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, cuando los hijos fieles de Dios reciban su herencia completa. Eso aparece en el 8:22, ¿cierto? Sí, pastor. Y nosotros también gemimos. Todos los creyentes tienen el Espíritu y sus bendiciones, todavía gimen en su interior deseando su plena redención. Este gemir tiene dos razones. Los creyentes que viven en un mundo pecador que los aflige, todavía experimentan la imperfección, el dolor y la tristeza. El gemir expresa la profunda tristeza que se siente en esas circunstancias. Los creyentes gimen por la plena redención y la plenitud del Espíritu Santo que será otorgada en la resurrección. Gimen por la gloria que será revelada y por los privilegios de los plenos derechos que tendrán como hijos. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren qué precioso. El número 1 dice, el Hijo de Dios tiene dos intercesores divinos. Cristo intercede por los creyentes en el cielo y el Espíritu Santo intercede dentro de ustedes en la tierra. Dentro, gime dentro de nosotros, dice. Es probable que con gemidos indique la intersección del Espíritu con los gemidos de los creyentes. Esas se unen. Estos gemidos se originan en el corazón. Los anhelos y deseos espirituales de los creyentes tienen por fuente el Espíritu Santo que vive en su corazón. El Espíritu mismo suspira, gime y sufre dentro de ellos, esperando ansiosamente el día final de redención. Él apela al Padre en favor de las necesidades de sus hijos, conforme a la voluntad de Dios. Y aquí terminamos con el versículo 28. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto les va a ayudar a entender por qué seguimos sufriendo, porque yo sé que hay algunos que dicen, pero ¿cómo si yo oré, yo recibí a Cristo, por qué sigo viviendo esto, por qué sigo sintiendo estas cosas, o por qué seguimos teniendo problemas? El 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿ustedes aman a Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, este pasaje motiva mucho a los hijos de Dios cuando tienen que soportar el sufrimiento en esta vida. Dios tornará a bien toda aflicción. Pero tú dices, pero ¿cómo? Si la estoy pasando re mal, ¿cómo lo va a tornar? ¿Cómo lo va a cambiar a bien? Va a hacer crecer su carácter, lo va a hacer depender de la fe, lo va a hacer buscar a Dios de una manera que antes nunca ha buscado, con lágrimas, humillado. Señor, te necesito, por Dios, te necesito. Lo va a hacer depender de los hermanos, lo va a hacer a la iglesia más humillado y menos altivo o menos altiva.
en la aflicción, en la prueba, en las persecuciones, en el sufrimiento, el beneficio que Dios obra los conforma a la imagen de Cristo y en última instancia los glorifica. Nos hace parecernos más a Él. No es que Dios se goce en el dolor, no es eso, sino que Él es el único que puede revertir esas cosas dolorosas en, en bien. Y después uno mira para atrás y dice, tanto que sufrí antes y ahora, por estas decisiones, ahora estoy firme en la fe. Ahora ya no creo en estas personas, solo creo en Dios. Ahora ya no confío en el hombre, confío en Dios. Es bien, porque si usted sigue confiando en el hombre, mejor siéntese porque se va a cansar. Y esto es lo último. Esa promesa está limitada a los que aman a Dios y se han sometido a Él por la fe en Cristo. La frase, todas las cosas le ayudan a bien, no incluye, escuchen, no incluye los pecados ni la negligencia. Nadie puede disculpar el pecado sosteniendo que Dios sacará algún beneficio de él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mm, créanlo, todas las cosas nos ayudan a bien. Repasen estas líneas y les voy a mandar una guía. Y con eso vamos a cerrar. Después les voy a entregar sus hojas, sus pruebas, las cosas que los que han enviado. Em, no pudimos llegar al final de Romanos, ni yo pude. Era demasiado profundo, es verdad. Y, y alguien me preguntó si lo íbamos a terminar. En mi corazón, claro que me gustaría terminarlo, pero no quiero prometer. Quiero ver nomás la realidad de cómo empieza el año, el 2024 y todo eso. Esto es el último curso este año para aquellos que hicieron el año de equipamiento. Em, Tengo la impresión que muy pocos de los que empezaron el año de equipamiento lo terminaron. Sandra, en tu caso, Sandra Osorio, tú hiciste doctrinas básicas, renuevo, doctrinas intermedias y las avanzadas. Sí, todo, la cosa de la introducción a la Biblia, todo. Todo, claro, entonces, pero éramos hartos al principio, ¿te acuerdas, Alexis? Em, Sí, pastor. sí, y lo que voy a decir es como modo de reflexión. A veces creo que al cristiano le falta determinismo, ser más determinado. Esto que empecé lo voy a terminar. Es como que nos dejamos vencer. Ah, es que me resfrié. Nadie se ofenda. Sandra, tú estás resfriado. Esto no es un mensaje para ti. Sí, no, yo sé Lo que puse estoy de bien. ejemplo de cosas que nos hacen recular, nos hacen retroceder. Ah, es que vivo lejos. Ah, es que hace frío. Pero después hace calor. Ah, es que estoy cansado. También pienso que lo cultural a veces nos gana mucho. Eh, Hay culturas que son súper ordenadas, súper entregadas. Si les dicen oración a las 7 de la mañana, ahí están orando a las 7 de la mañana. Pero si les dicen a las 5 de la mañana, ahí están orando a las 5 de la mañana. Son más así con el Señor. Nuestra cultura a veces pienso que no es tan así. Y está mal eso. Esto no es un reto, ni un descargo, ni mucho menos. Solamente lo digo a modo en serio de reflexión. En el fondo, de todo el grupo que partió, muy poquitos están terminando. ¿Alguien más está terminando, ha terminado el otro curso, el curso completo, el año de equipamiento? Para no ser injusto, Yo estaba en todos los cursos, pastor. usted ha estado en todos los cursos, ya, aquí hay otra persona que está terminando el año de equipamiento. En tu caso, Gino, Ale, Sí, Sí, todos. sí, pastor, pero este año, yo los años anteriores lo hice completo. Este año solamente hice Biblia y esta avanzada, que no lo había hecho, de antes no lo había hecho, Romanos. pero con este estarías completando tu año de equipamiento. Sí, completé, sí, Y, sí.
Y más que una cosa de cumplir y cumplir, cuando personas terminan un año de equipamiento, uno espiritualmente como pastor puede contar con esas personas, uno puede crear un ministerio, uno puede ponerlo a ustedes, quizás discipular a una persona, pero una persona que no tiene preparación, ¿cómo? Por eso que la Biblia es tan clara cuando dice que, que es muy grande la mies, que envíe obreros. Gabriel también, pastor. Gabriel siempre estuvo bueno, ahora de la presidencia. ¿El Gabriel? Sí, Gabriel siempre estuvo en los cursos, ahora no está. Sí, sí, yo creo que también terminó y también Luis estaría terminando el curso, eh, o sea, el año de equipamiento. Yo quiero decirle, y con esto voy a terminar, hermanos, que esto son esas gracias que Dios le da a las iglesias. A mí nadie me supervisa esto, ni gano más, ni gano menos, solo sé que Dios lo ve y que cuando Dios me dice a mí como pastor que esté atento al estado de mis ovejas, yo puedo mirar a Dios y yo le puedo decir al Señor, Señor, yo le ofrecí estos cursos a las ovejas. Y si Dios me preguntara, pero ¿qué pasa con el resto de las 80 ovejas, 90 ovejas? No sé, no sabría qué responderle. De verdad que no sabría. Solo sé que siempre hay un remanente que le cree a Dios y que lo sigue. Y con ese remanente es posible hacer la obra. El resto es familia Miranda. Alejandra, ahí tienes otra frase. Pero es verdad, estas son las gracias que Dios le da a la iglesia. Y, y no es fácil dar un curso cuando estamos a fin de año, ¿no? Cuando las fuerzas ya no son las mismas que al principio. Y, y yo sé que para todos es un esfuerzo, pero yo echo de menos que haya más soldados y menos capitanes. Echo de menos que haya más siervos y siervas. De verdad que sí. Y les comparto porque prefiero abrir mi corazón con ustedes y que sepan que Dios saca adelante su obra con los que le creen. Y espero que ustedes sean de esos. Pero con los que lo creen, Dios hace maravillas y su obra avanza y no se detiene. Así que me acompañan a orar. Señor, te quiero dar gracias, Padre. Sí, Señor. Te quiero dar gracias por este curso. Tú sabes que no fue fácil para mí, Señor. Era tanta información espiritual, tantas verdades espirituales que están ahí para el creyente, están ahí para el que cree, están ahí para los hijos. Y te pido que esta información se haga vida. Amén. Te pido que esta información los capacite Sí, Señor. para donde tú los envíes, para la obra que tú los pongas, Señor. Te doy gracias por este día, Señor. Gracias. Tú sabes, Señor, que en mi corazón yo no rogaba porque llegara el fin de este curso. No, Señor. Me he gozado en este curso con los que te Gracias. aman, con los que te creen y te agradezco. Sí, Señor. Te agradezco la oportunidad de compartir tu palabra. Qué privilegio, Señor, qué gozo. Qué gozo compartir mi vida también con las ovejas, Señor.
Qué gozo compartir lo que tú has hecho también en mi vida en estos 35 años, Señor. Que no lo digo como un currículum, sino que lo digo porque han sido 35 años de misericordia, Señor. Amén. Y más Gracias, te Señor. amo, Señor, y más te amo, porque veo tu mano y veo tu obra. Y Sí, sé Señor. que la iglesia es un milagro, Señor. Sé que cada reunión es un milagro. Sé que cada persona nueva que llegue es un milagro. Te agradecemos por el término de este curso y pidiéndote que tu Espíritu Santo nos llene Amén. y nos dé victoria en cada momento, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice a las familias. Bendice a Alexis con su familia, Señor. Bendice Sí, Señor. A Verónica Sí, Señor. Lastra, Señor. Bendice a Gino con su esposa, con Sí, Alejandra, con Luciano. Bendice a Alberto, Señor. sí, Bendice Señor. a Claudia, a Sandra Osorio, a Luis. Bendice a Wilfredo, Señor. Sí, Bendice Señor. a Mauricio, a Jenny. Sí, Señor. Bendice a Gabriel. Amén. Gracias, gracias por este curso, Señor. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Amén. 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 Que el Señor los bendiga en todo. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos. Nos vemos, Nos vemos. pastor. Un abrazo Chao a también. todos. Chao, Gracias, Chao. pastor. Chao a todos. chao. Gracias. Que descanse.